que yo trabajo en el JICOM respecto al jazz es cómo se construye la escena del jazz y qué relación hay entre la música y la vida social y qué podemos hacer desde un punto de vista tecnológico con la música y el jazz a la vida social, qué le podemos hacer y qué nos ha hecho. Entonces sobre eso se arma un mapa de posibilidades constructivas y sobre cada posibilidad constructiva se arma un modelo de operaciones, una receta. Entonces los elementos básicos para construir una escena, para que haya una escena, que eso le llamamos sistema de comunicación en ingeniería. En el caso del jazz es que son 10 elementos los que se han sintetizado en ese proyecto y los 3 primeros básicos, que si los trabajamos construimos una escena, son el lugar del jazz, que es donde el público que oye jazz llega a un lugar que vive de ofrecerle jazz a ese público, y músicos que tocan jazz, que son contratados y que les pagan por lo que el público da. Entonces, este es un elemento clave para que haya una escena, es que haya lugares donde se toque y se escuche jazz. Haya públicos, haya músicos y haya empresarios que los unen. El segundo elemento es el festival, porque el festival articula a la escena del jazz, que es particular, con el gran escenario social de la ecología social en la cual pertenece, en este caso, la sociedad leonesa en términos generales. Entonces el festival es el momento en el cual hay mayor cantidad de actores y agentes relacionados. No hay ninguna otra actividad donde haya más gente relacionada y con mayor efecto sobre la vida social que el festival de jazz. Y el tercer elemento es el jam, que tiene que ver con la formación de la comunidad de músicos. Si no hay comunidad de músicos, no puede haber escena de música ni de jazz. Entonces el jam es el lugar, es el punto en el cual esa comunidad se refuerza, se construye, dialoga, aprende, se enfrenta, compite, colabora, se divierte, sucede la vida del músico como solo gremio musical. Entonces el año pasado presenté una primera charla de este esquema sobre el jam, aquí mismo. Hoy voy a presentar el tema del festival y el próximo año sobre el lugar de jazz. Cuando Cintia me pregunta cómo le pongo a tu conferencia, entonces yo lo que le hago es una notita que decía más o menos, pues mira, voy a presentar un elemento de comuniconomía, que así se llama técnicamente, de la escena del jazz en México, que es el festival. Así como hablé el año pasado de jam, y el próximo año voy a hablar sobre los lugares de jazz. Y eso tiene que ver con el proyecto general. El título del proyecto general es El jazz nos hace mejores personas. Que nunca vai ser, nunca vai dar o sonhado ter que acordar. Tua beleza é obviar. Tengo un proyecto de JICOM Música. Hay un grupo, hay 23 líneas de trabajo y una de las líneas de trabajo sobre música. Dentro de la línea de trabajo de música hay 15 proyectos. Uno de ellos es el del jazz, que es el jazz nos hace mejores personas, pero hay otros proyectos. El proyecto más básico, más general es cuando sucede la música socialmente, ¿qué es lo que está pasando? Entonces hay un registro físico, ese sonido, la música es vibración en el tiempo, es en el aire, eso es la música. Entonces nosotros también vibramos, la materia es vibración, físicamente todo es vibración, entonces parece que la música es un tipo de vibración que tiene consonancias armónicas con algún tipo de vibración nuestra, desde manera individual, manera familiar, manera grupal, manera colectiva, o la vida misma, en un sentido paleontológico, lo humano, las otras especies, el mundo vegetal. Es decir, cualquier cosa que vibre, que todo vibra, se puede escuchar musicalmente. Y entonces a la inversa también. Tú puedes entender que
una conversación entre dos personas, es como si fuera un pequeño concierto musical. Tú puedes convertir eso, más allá de las palabras, en solo vibración, y la vibración darle un registro musical. Buena parte de lo que va a suceder, de lo que está sucediendo con la música a partir del siglo XX, en la parte de síntesis de sonido, o sea, la parte tecno, la música se sintetizaba acústicamente, pero cuando entra la parte de síntesis electrónica de la música, el movimiento básico de la música de finales del siglo XX y a lo largo del siglo XXI es que cada vez es menos acústica y cada vez es más sintetizada. Cada vez es más hecha por máquinas y cada vez es menos hecha por personas. Entonces, el horizonte fundamental de desarrollo de la música para las próximas décadas y para el resto del siglo es cada vez más registro sintetizado por máquinas, a partir de entender esta base física de la vibración de la música y su posible síntesis, y la combinación con todo tipo de vibraciones, incluyendo una canción hecha por un compositor en un sentido tradicional. Na solidão.